El día en que Dios asumió la batalla por su pueblo. ¿Alguna vez te has sentido completamente impotente ante un problema? ¿Has enfrentado una situación en la que parecía que todas tus fuerzas, habilidades y estrategias no serían suficientes? Pues bien, la historia de hoy trata precisamente de eso. El día en que Dios asumió la batalla por su pueblo de una manera tan impresionante que nadie tuvo que levantar una espada. Prepárate porque esta narrativa aumentará tu fe y te dejará asombrado. Josafat, el rey que buscaba al Señor, todo comienza durante el reinado de Josafat, rey de Judá, un hombre conocido por su fidelidad a Dios. Josafat no era perfecto, pero tenía algo que lo diferenciaba, un corazón inclinado a buscar al Señor en todas las situaciones. Gobernaba el reino del sur, mientras que el perverso rey Acab reinaba en Israel al norte. A pesar de vivir en tiempos de incertidumbre y constantes amenazas, Josafat se esforzaba por traer al pueblo de vuelta a la obediencia a Dios, limpiando Judá de la idolatría y restaurando la adoración al único y verdadero Señor. Pero un día, mientras gobernaba pacíficamente, Josafat recibió una noticia aterradora que cambiaría todo. Mensajeros llegaron corriendo hasta él con información que lo hizo estremecer. Un vasto ejército viene contra ti desde Edom, al otro lado del Mar Muerto. Ya han llegado a Engadi. Esta coalición enemiga no era cualquier ejército, sino una alianza formada por naciones poderosas, unidas con un único propósito: destruir Judá. Imagina la tensión de ese momento. Josafat sabía que enfrentaba una fuerza enemiga muy superior, tanto en número como en recursos. Los enemigos estaban a solo 24 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué se podía hacer en tan poco tiempo? ¿Huir? ¿Luchar sin esperanza? ¿Rendirse? El destino de todo el reino recaía sobre los hombros de Josafat. Ahora te pregunto, ¿qué harías tú en su lugar? Ante un peligro tan abrumador, la mayoría de nosotros quedaríamos paralizados por el miedo o buscaríamos soluciones humanas inmediatas. Pero Josafat hizo algo extraordinario. En lugar de sucumbir al desespero, tomó la decisión de buscar al Señor. Un rey que proclama dependencia de Dios alarmado, pero decidido, Josafat convocó a todo el reino para buscar a Dios. Proclamó un ayuno colectivo, llamando a hombres, mujeres, niños e incluso ancianos a reunirse delante del Señor. Era un acto de humildad y total dependencia. En ese momento de crisis, las ciudades de Judá respondieron al llamado. Personas de todos los rincones del reino llegaron a Jerusalén, unidas con un único propósito: clamar por la intervención divina. En medio de aquella multitud, Josafat se levantó en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, y pronunció una de las oraciones más sinceras y poderosas registradas en la historia. Comenzó exaltando la soberanía de Dios. Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios que está en el cielo? ¿No gobiernas todos los reinos de las naciones? La fuerza y el poder están en tus manos, y nadie puede resistirse a ti. Observa cómo Josafat reconoce quién es Dios antes de presentar su petición. Recuerda al pueblo que el mismo Dios que expulsó a los habitantes de la tierra para dársela a los descendientes de Abraham, el amigo de Dios, sigue teniendo el control. Y esta es una lección importante. Cuando enfrentamos batallas imposibles, debemos recordar quién está al mando. Una expectativa creciente. La oración de Josafat no fue solo una declaración de fe, sino también un clamor de entrega. Reconoció que por sí mismos, él y su pueblo eran incapaces de enfrentar ese ejército. Concluyó diciendo: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Imagina el silencio en ese momento. Toda la nación reunida, todos mirando al rey y esperando una señal, una dirección, una respuesta. Y en ese instante de total dependencia, algo increíble sucedió. Dios respondió. «¿Pero cómo? ¿Qué dijo?» «Esto, mi amigo, lo descubrirás en los próximos minutos. Prepárate, porque la intervención divina fue tan extraordinaria que cambió el curso de toda la batalla». El clamor de un pueblo ante la calamidad. Imagina la escena. Todos los hombres de Judá, acompañados de sus esposas, hijos e incluso los más pequeños, reunidos ante el Señor. La atmósfera era tensa, cargada de expectativa y temor. El silencio de la multitud solo era interrumpido por suspiros y oraciones en voz baja.
El pueblo de Dios estaba frente a una amenaza mortal, pero también frente a su única esperanza, el Señor Todopoderoso. Josafat el rey, en un acto de fe y humildad, continuó su oración. Recordó ante Dios y toda la asamblea la alianza que el Señor había hecho con Israel. Habló sobre el santuario construido en honor al nombre del Señor, un lugar que simbolizaba su presencia entre ellos. Y de manera sincera, Josafat repitió las palabras que el pueblo proclamaba desde los días de Salomón. Si viene calamidad sobre nosotros, ya sea la espada del juicio, la peste o el hambre, nos presentaremos ante ti en este templo que lleva tu nombre, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú nos escucharás y nos salvarás. Era una declaración de total dependencia. Josafat reconocía que frente a las calamidades, el único refugio verdadero era Dios. El pueblo sabía que su fuerza y sus armas eran insignificantes ante el ejército enemigo. Aún así, estaban allí, no con armas en mano, sino con corazones rendidos al Señor. La injusticia de la situación Josafat entonces recordó una aparente contradicción. Mencionó que en el pasado, cuando los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el desierto, Dios no les permitió invadir las tierras de Amón, Moab y del monte de Seir. En obediencia, Israel había perdonado a esas naciones. Pero ahora, esas mismas naciones se habían unido en coalición para atacar a Judá. Era una tremenda ingratitud. ¿Cómo podían responder con guerra a quienes por mandato divino los habían perdonado? «Mira cómo nos están pagando», clamó Josafat. «Vienen a echarnos de la posesión que tú nos diste como herencia». El dolor en la voz del rey era evidente. Sabía que aquella tierra no era solo una propiedad cualquiera. Era la herencia prometida por Dios al pueblo de Israel. Perderla significaría mucho más que una derrota militar. Sería una afrenta a la fidelidad del Señor. Y entonces, en una demostración de total rendición, Josafat concluyó: «Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos poder para enfrentarnos a este gran ejército que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Esas palabras resonaron en el corazón de cada persona allí presente. Era un momento de total dependencia, donde todas las máscaras de autosuficiencia habían caído, revelando la fragilidad humana ante la grandeza de Dios. La respuesta de Dios, mientras todos permanecían ante el Señor, en un silencio cargado de expectativa, algo extraordinario sucedió. El Espíritu del Señor descendió sobre Jahaziel, un levita de la línea de Asaf, que estaba en medio de la asamblea. Jahaziel se levantó y habló con autoridad divina, proclamando las palabras que cambiarían el curso de la historia. «Escuchen, rey Josafat y todos los que viven en Judá y Jerusalén. Esto es lo que el Señor les dice. No tengan miedo ni se desanimen a causa de este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios». Imagina cómo sonaron esas palabras para el pueblo. Fue como si una luz rompiera las tinieblas de la duda y el miedo. Dios estaba asumiendo la batalla. No necesitarían luchar con sus propias fuerzas. Dios sería su guerrero. Una instrucción inusual. Jahaziel continuó con instrucciones específicas dadas por el Señor. «Mañana marchen contra ellos. Ellos estarán subiendo por el desfiladero de Cis, y los encontrarán al final del valle, en el desierto de Jeruel. Ustedes no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor les dará, Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desanimen. Salgan a enfrentarlos mañana y el Señor estará con ustedes». Era una estrategia divina, completamente diferente a cualquier plan militar. Dios no solo prometió luchar por ellos, sino que dio detalles sobre dónde estaría el ejército enemigo. La única tarea del pueblo de Judá era obedecer, confiar y presenciar la victoria que el Señor les daría. La adoración, antes de la victoria. Ante esta promesa, Josafat y todo el pueblo de Judá reaccionaron de manera poderosa. El rey se inclinó con el rostro en tierra, en un gesto de total reverencia y gratitud. Todo el pueblo siguió su ejemplo, postrándose en adoración ante el Señor. No era solo un acto ritualista, era la expresión de corazones llenos de fe. Aún no habían visto la salvación, pero ya adoraban a Dios por la victoria prometida. Y aquí quiero preguntarte,
¿Puedes alabar a Dios antes de ver la respuesta? ¿Puedes confiar en que Él está en control, incluso cuando todo parece perdido? Eso fue lo que hizo el pueblo de Judá, y no sabían que el rescate que estaba por venir sería aún más espectacular de lo que podían imaginar. Ahora, ¿qué sucede cuando un pueblo en peligro deposita toda su confianza en el Señor? El desenlace de esta historia desafiará tu visión sobre el poder y la fidelidad de Dios. Quédate conmigo, porque lo mejor está por venir. La escena que se desarrolla a continuación es tan sorprendente como el inicio de esta historia. Los levitas de los coatitas y de los coreitas, llenos de fe y confianza en las promesas de Dios, se levantaron para alabar al Señor, el Dios de Israel, con voces fuertes y llenas de emoción. Imagina ese momento, un ejército a punto de marchar hacia lo que parecía una batalla imposible, pero comenzando el día no con estrategias militares, sino con cánticos de adoración. Era algo que desafiaba toda lógica humana. Ellos sabían que la fuerza de sus espadas no haría ninguna diferencia ese día. La victoria vendría única y exclusivamente del Señor. Al amanecer, con el frescor de la mañana aún sobre el campamento, Josafat y el pueblo partieron hacia el desierto de Tecoa. Mientras caminaban, el rey, movido por una fe inquebrantable, se detuvo para compartir una palabra de ánimo con todos. Se levantó y proclamó: «Escúchenme, Judá y habitantes de Jerusalén. Tengan fe en el Señor su Dios y serán sostenidos. Tengan fe en sus profetas y tendrán éxito». Cada palabra del rey parecía tocar el corazón del pueblo como un recordatorio de que no estaban solos en esa jornada. Pero lo que sucedió después fue aún más intrigante. Josafat hizo algo completamente inesperado. Designó a hombres para que marcharan al frente del ejército, no para luchar, sino para cantar. Estos hombres fueron elegidos para alabar al Señor por la hermosura de su santidad. Imagina la escena. En lugar de soldados con lanzas y escudos en la primera línea, había hombres cantando: «Den gracias al Señor, porque su amor es eterno». Era una demostración poderosa de fe. No estaban simplemente marchando hacia la batalla. Estaban declarando con sus voces que el Señor ya había vencido. Cuando comenzaron los cantos, algo extraordinario ocurrió. El Señor, en su soberanía, envió emboscadas contra los enemigos, los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte de Seir. De manera misteriosa y sobrenatural, los enemigos empezaron a luchar entre sí. Lo que debía ser una coalición mortal contra Judá se convirtió en un caos de autodestrucción. Primero los amonitas y los moabitas unieron fuerzas para aniquilar a los hombres del monte de Seir. Luego, en un giro aún más inesperado, se volvieron unos contra otros, destruyendo completamente sus propias fuerzas. Cuando los hombres de Judá llegaron al lugar elevado desde donde podían ver el desierto, esperaban encontrar un formidable ejército enemigo. Pero lo que vieron fue algo que jamás olvidarían. El suelo estaba cubierto de cadáveres. No había sobrevivientes. La batalla había terminado antes de que ellos tuvieran que levantar un solo arma. El Señor había luchado por ellos, tal como lo había prometido. Era una victoria completa y milagrosa, y la sorpresa no terminó ahí. Cuando Josafat y sus hombres descendieron para inspeccionar el campo de batalla, encontraron una abundancia de botín. Había equipo, ropa y objetos de valor en tal cantidad que necesitaron 3 días enteros para recogerlo todo. Imagina eso, un pueblo que había marchado en obediencia a Dios, confiando solo en sus promesas, ahora disfrutaba no solo de la victoria, sino de una provisión abundante como consecuencia de esa victoria. El 4.º día, se reunieron en un lugar que pasó a ser conocido como el Valle de Beracá, que significa Valle de la Bendición. Allí, frente a todo lo que habían presenciado, alabaron nuevamente al Señor. Fue un momento de celebración y gratitud, un símbolo no solo de la victoria sobre sus enemigos, sino de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Cuando regresaron a Jerusalén, liderados por Josafat, estaban llenos de una alegría indescriptible. Habían marchado para enfrentar a un enemigo implacable y regresaban sin una sola baja, cargados de botines y con corazones rebosantes de alabanza. El Señor les había dado motivo para alegrarse sobre sus enemigos, y aquella victoria sería recordada por generaciones. Esta historia nos enseña algo profundo.
Nuestra gran necesidad debe llevarnos a la oración y a la fe en el gran Dios a quien servimos. Josafat y el pueblo de Judá enfrentaron una amenaza real y abrumadora, pero eligieron responder con obediencia y confianza. Y lo que Dios hizo superó cualquier expectativa humana. Es un recordatorio poderoso de que, cuando ponemos nuestras batallas en manos de Dios, Él no solo nos da la victoria, sino que nos sorprende con su fidelidad y gracia. Que aprendamos como ellos, a alabar antes de ver la respuesta, confiando en que Dios tiene el control. Josafat podría haber elegido muchas formas de reaccionar ante la terrible amenaza que se cernía sobre él y su pueblo. El pánico habría sido una respuesta natural. Al fin y al cabo, él era un hombre como cualquier otro, enfrentándose a un ejército poderoso e implacable. También podría haberse enfurecido contra Dios, cuestionando por qué el Señor permitía que algo así sucediera con Judá, especialmente considerando los esfuerzos que había hecho para conducir al pueblo de vuelta a la obediencia a Dios. Otra respuesta común habría sido confiar en sus propias fuerzas, en los soldados bajo su mando, en la experiencia militar acumulada o incluso en la fortaleza de Jerusalén. Después de todo, él era el rey, y se esperaba de él una postura de autosuficiencia. Los reyes antiguos, especialmente en el Oriente Próximo, eran conocidos por su arrogancia y orgullo. Sin embargo, Josafat eligió la humildad y la confianza en el Señor, y Dios respondió con una victoria sobrenatural que sigue inspirando fe hasta el día de hoy. Para ellos, admitir debilidad ante sus súbditos era prácticamente impensable. Un líder típico jamás se presentaría ante su pueblo y diría algo como: «Tengo miedo porque no tenemos forma de defendernos contra este enemigo». Eso sería visto como un signo de debilidad, algo políticamente desastroso. Era mucho más común que un monarca proyectara confianza, aunque solo fuera una fachada. Podría haber optado por dirigirse al pueblo con palabras optimistas, diciendo algo como: «Estamos enfrentando una pequeña dificultad, pero nuestras fuerzas son superiores y los venceremos. Solo oren por nosotros mientras garantizamos su seguridad». Pero Josafat no siguió ese camino. Hizo algo completamente diferente, algo que revelaba su humildad y total dependencia de Dios. Fue honesto. Ante la inminente calamidad, Josafat no intentó ocultar su nerviosismo. No confió en estrategias humanas ni se preocupó por su imagen pública. Al contrario, convocó una reunión nacional de oración, reuniendo a todos los habitantes de Judá. Allí, frente al pueblo, oró en voz alta, reconociendo abiertamente cuán vulnerable se sentía. Esta actitud era arriesgada, al menos desde el punto de vista humano. Admitir debilidad podría hacer que el pueblo perdiera la confianza en él como líder. Sin embargo, Josafat no estaba preocupado por la política ni por su reputación. Sabía que la verdadera fuerza no residía en él, ni en los soldados, ni en ningún plan estratégico. Josafat tenía plena conciencia de que, sin la intervención de Dios, estaban condenados. Por eso se humilló ante el Señor, reconociendo su total dependencia. Esta actitud nos enseña algo profundo. Dios no es glorificado cuando fingimos autosuficiencia. Cuando nos negamos a admitir nuestras debilidades, le robamos a Dios la gloria que merece por ser nuestro auxilio en tiempos de necesidad. Es cuando reconocemos nuestra total dependencia de Él que permitimos que su fuerza se manifieste plenamente en nuestras vidas. Josafat nos muestra que la verdadera fe no consiste en esconder nuestros miedos, sino en presentarlos ante Dios con oración sincera y humilde. Además, Josafat no oró solo, sino que incluyó a todo el pueblo en esa búsqueda de Dios. Esto nos recuerda la importancia de compartir nuestras dificultades con otros creyentes. Cuando permitimos que otros carguen nuestras cargas con nosotros, actuamos como parte del cuerpo de Cristo, fortaleciéndonos mutuamente en la fe. Esta unidad en oración no solo nos da fuerza para enfrentar nuestras crisis, sino que también glorifica a Dios, quien es exaltado cuando su pueblo clama a Él en unidad. Sin embargo, reconocer nuestra necesidad es solo el primer paso. También debemos aprender a orar correctamente. La oración de Josafat nos da un ejemplo claro de cómo buscar a Dios de manera efectiva. Comenzó exaltando la soberanía y el poder de Dios, reconociendo que el Señor gobierna sobre todas las naciones.
recordó las promesas de Dios, reafirmando su confianza en el carácter fiel del Señor. Y luego, con humildad, presentó su petición, admitiendo que no sabía qué hacer, pero poniendo sus ojos en Dios. Las dificultades que enfrentamos deben llevarnos a buscar a Dios, no solo como alguien que puede resolver nuestros problemas, sino como aquel que es la misma solución. Dios no es solo el proveedor de nuestras necesidades, Él es lo que realmente necesitamos. Si tenemos a Dios, podemos enfrentar cualquier crisis, incluso si la solución no es inmediata. Job nos mostró esto. Enfrentó pérdidas inimaginables, pero su fe en Dios lo sostuvo. De manera similar, cuando nos aferramos a Dios, podemos atravesar cualquier desafío con la certeza de que Él está con nosotros y que en el momento indicado Él actuará. Josafat nos dejó un poderoso ejemplo de cómo el liderazgo verdadero no consiste en ocultar la debilidad, sino en confiar en el poder de Dios. Su humildad, su oración sincera y su dependencia de Dios son lecciones atemporales. Que podamos, como Él, buscar al Señor en nuestras crisis, reconociendo que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino del Dios Todopoderoso. Cuando hacemos esto, no solo experimentamos su provisión y liberación, sino que también glorificamos su nombre ante el mundo. La oración de Josafat es un ejemplo poderoso de cómo debemos acercarnos a Dios en momentos de crisis. No comenzó presentando peticiones o quejas. En cambio, comenzó exaltando quién es Dios. Declaró: «Tú eres el Dios de nuestros padres. Tú eres Dios en los cielos, el gobernante de todos los reinos de las naciones. Eres tan poderoso y fuerte que nadie puede resistirse a ti». Estas palabras no eran para informar algo que Dios no supiera, sino para recordarse a sí mismo y al pueblo la grandeza del Dios al que servían. Era una declaración de fe y confianza, un recordatorio de que estaban orando al único Dios verdadero, que tiene poder absoluto sobre todo. Después de declarar la soberanía de Dios, Josafat hizo algo aún más profundo. Recordó las acciones de Dios en el pasado. Su oración era tanto un acto de fe como una proclamación de las obras de Dios, una lección para nosotros sobre cómo confiar en Él plenamente. Él dijo: «Expulsaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y se la diste a los descendientes de Abraham, tu amigo, para siempre». Estas palabras no eran solo un recuerdo histórico, eran un llamado a la alianza eterna que Dios había hecho con Israel. Josafat estaba diciendo en esencia: «Señor, esta tierra no es solo nuestra, es tu herencia que nos has confiado. No estamos defendiendo algo que nos pertenece, sino algo que te pertenece a ti». Al hacerlo, colocaba el problema en las manos de Dios, reconociendo que la posesión de la tierra y la defensa de Israel estaban directamente ligadas a la fidelidad del Señor. La oración de Josafat también es un testimonio de humildad. No solo exaltó a Dios y recordó sus promesas, también destacó la incapacidad del pueblo de Judá frente al problema. Él dijo: «No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». Esta confesión es poderosa porque admite debilidad y dependencia total de Dios. Josafat no intentó ocultar el desespero ni la vulnerabilidad de su pueblo. Llevó todo al Señor, confiando en que solo Dios tenía la capacidad de lidiar con aquella situación imposible. Hay una lección profunda aquí. Si solo nos enfocamos en el tamaño de nuestros problemas, nuestra fe disminuirá. Pero si concentramos nuestra mente en la grandeza de Dios y en lo que Él ya ha hecho en el pasado, nuestra fe será fortalecida. Josafat no intentó ignorar la realidad de la amenaza que enfrentaba, pero eligió mirar hacia una realidad mayor, el poder y la fidelidad de Dios. Al hacerlo, demostró la esencia de una oración de fe, una oración que se basa en las Escrituras y en los atributos inmutables de Dios. Esa fe no era solo teórica. Josafat puso su confianza en práctica. Después de recibir la promesa de Dios a través del profeta, tomó una decisión audaz e inusual. Colocó a cantores al frente del ejército. Estos hombres, armados únicamente con sus voces y su fe, lideraron la marcha cantando: «Den gracias al Señor porque su amor es eterno». Piensa en la valentía que esto requirió. Literalmente estaban apostando sus vidas en la palabra de Dios. Era como si cada nota cantada fuera una declaración de confianza en la promesa divina. Desde el punto de vista humano, aquello parecía una locura. El ejército enemigo era formidable, bien armado y numeroso.
Pero Josafat animó al pueblo diciendo: confíen en el Señor su Dios, y serán sostenidos. Estas palabras resonaron como un recordatorio de que la victoria no vendría de estrategias humanas, sino de la fidelidad de Dios. Era una cuestión de confiar, incluso cuando todo parecía indicar lo contrario. Esta historia nos enseña que la fe verdadera no es pasiva, es activa. No basta con creer en las promesas de Dios, debemos actuar conforme a ellas. Josafat y el pueblo de Judá no se quedaron esperando el milagro sin hacer nada. Ellos marcharon, cantaron y confiaron en que Dios haría lo que había prometido. Y el resultado fue extraordinario. La batalla fue ganada sin que tuvieran que luchar. Dios se agrada de oraciones llenas de fe, basadas en su palabra y en sus promesas. Se deleita en escuchar a sus hijos clamar por su intervención, no como último recurso, sino como la primera y única esperanza. Cuando oramos reconociendo quién es Dios, recordando lo que Él ya ha hecho y confiando en sus promesas, estamos dando a Él la gloria que merece su nombre. Así como Josafat y el pueblo de Judá, estamos llamados a enfrentar nuestros desafíos con fe, confianza y acción. Esto no significa que nunca tendremos miedo o dudas, pero significa que incluso en esos momentos elegimos mirar a Dios en lugar de a las circunstancias. Y cuando hacemos esto, podemos experimentar la paz y la victoria que vienen de confiar en el Dios que es soberano sobre todas las cosas. La confianza demostrada por el pueblo de Judá al seguir marchando hacia la batalla, incluso ante circunstancias humanamente imposibles, es un profundo testimonio de fe. Confiaron plenamente en la palabra que Dios les había dado a través de su profeta. Esta confianza, manifestada en acción, refleja una entrega absoluta al Señor, algo que también simboliza nuestra propia salvación. En la obra de la salvación no hay lugar para méritos humanos. Dios lo hace todo. Él nos llama, nos redime y nos sostiene. El acto de levántense y vean la salvación del Señor que se ordenó a Judá es un eco de lo que Dios nos ofrece en Cristo. Efesios 2:8-9 nos recuerda claramente: porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Incluso la fe necesaria para responder a la gracia de Dios no es algo que poseamos por nosotros mismos. Es un regalo inmerecido, fruto de la compasión y bondad divinas. Esto significa que no hay lugar para el orgullo ni la vanagloria. Toda la gloria pertenece a Dios, pues Él es el autor y consumador de nuestra salvación. Así como los cantores designados por Josafat demostraron su fe al marchar al frente de la batalla, armados solo con canciones de alabanza, nuestra fe en Cristo también debe ser visible en nuestras vidas. La fe genuina no es una idea abstracta ni una simple declaración verbal. Se manifiesta en obediencia alegre a la palabra de Dios, como enseña 1 Juan 2:3-4. Sabemos que lo hemos conocido, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. En otras palabras, la fe verdadera se traduce en acciones que reflejan la transformación interior que Dios opera en nosotros. Pero esta fe no queda sin recompensa. Dios es fiel para honrar a quienes ponen su confianza en Él. Todos los que sufren por causa de Cristo serán recompensados abundantemente en el cielo. Esta certeza nos da valentía para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que, al final, la recompensa eterna supera cualquier pérdida temporal. Como observó un sabio maestro, no importa cuán grande sea la presión, solo importa dónde está posicionada. Cuando ponemos nuestra fe en Dios, la presión nunca se interpone entre nosotros y Él. Al contrario, nos lleva más cerca de su corazón. Esta es la postura que debemos adoptar. Así como Josafat, debemos rechazar toda forma de autosuficiencia. En su lugar, necesitamos humillarnos ante el Señor y clamar: «Oh Dios, somos impotentes y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están en ti». Esta dependencia total es la clave para experimentar el poder y la provisión de Dios en nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestra incapacidad, abrimos espacio para que Dios actúe de forma poderosa y nos guíe. La vida cristiana no está exenta de hostilidad o desafíos. Enfrentar dificultades es una parte inevitable de este camino.
Sin embargo, el secreto no está en evitar los problemas, sino en dónde colocamos nuestra confianza cuando surgen. Si nuestros ojos están en Dios, Él transforma incluso las situaciones más difíciles en oportunidades para demostrar su poder y fidelidad. Josafat y el pueblo de Judá nos enseñan que la verdadera victoria proviene de un corazón que confía completamente en Dios. Cuando nos posicionamos en fe, obedecemos su palabra y alabamos incluso antes de ver la respuesta. Dios actúa. Él pelea nuestras batallas, provee lo que necesitamos y nos conduce en triunfo. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, en todas las cosas, Dios es digno de nuestra confianza, adoración y obediencia. Que nuestra gran necesidad nos lleve siempre a la oración y a la fe en nuestro gran Dios. Nuestro objetivo en la vida no debe ser evitar las resistencias ni huir de las oposiciones que surgen en nuestro camino. Por el contrario, debemos aprender a enfrentarlas con valentía y determinación, porque en ese enfrentamiento encontramos las claves para acceder al propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros, un lugar de bendición, crecimiento y propósito. Pero como en las historias bíblicas, esta tierra a menudo está ocupada por gigantes que intentan intimidarnos. Estos gigantes no aparecen para destruirnos, sino para probar nuestra fe y prepararnos para la próxima etapa de nuestro llamado. Estas resistencias, aunque intimiden, también son oportunidades. Intentan usar el miedo para paralizarnos, pero es esencial ignorar las tácticas del enemigo y avanzar, confiando en que Dios ya ha preparado la victoria para nosotros. Piensa en la historia de David y Goliat. David era solo un joven pastor, aparentemente pequeño e insignificante ante un gigante guerrero como Goliat. Pero lo que David tenía era fe en un Dios poderoso. No miró el tamaño del problema, sino el tamaño de su Dios. Y esa confianza lo llevó no solo a derrotar al gigante, sino a entrar en una nueva esfera de influencia. Ese día marcó el inicio de su preparación para convertirse en rey de Israel. Esta historia nos enseña que, muchas veces, la victoria que buscamos está del otro lado de nuestra valentía. Así como David, necesitamos enfrentar a los gigantes en nuestro camino con fe, sabiendo que Dios ya está obrando a nuestro favor. Para ayudarnos a permanecer firmes ante cualquier oposición, exploremos 5 principios que pueden transformar nuestro enfoque. El primer principio es creer en Dios. Parece simple, pero es el fundamento de todo. Dios quiere que confiemos en Él, independientemente de las circunstancias o probabilidades que enfrentemos. La fuerza para vencer no proviene de nosotros mismos, sino de Él. Piensa en Isaac, que enfrentó hostilidad mientras cavaba pozos de agua para sus cultivos y ganado. Sus enemigos seguían bloqueando sus esfuerzos, pero él no se rindió. Isaac creyó que Dios estaba con él, y eso lo llevó a perseverar hasta que finalmente desgastó a sus adversarios y salió victorioso. Así como Isaac, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios, confiando en que incluso frente a la resistencia, la victoria está garantizada para aquellos que perseveran. El segundo principio es ser valiente. Dios es quien nos da la victoria, pero el coraje para enfrentar la oposición es nuestra responsabilidad. Ser valiente no significa ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Observa el ejemplo de Josué. Cuando Dios lo llamó a liderar al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, le dijo: «Yo les daré todo lugar que pisen con la planta de sus pies, tal como se lo prometí a Moisés». Josué 1:3. Pero junto con esta promesa, Dios también dio una instrucción clara: «Sé fuerte y muy valiente». Y repitió esta frase 3 veces, enfatizando la importancia de una actitud valiente frente a los desafíos. Imagina a Josué mirando las ciudades fortificadas y los ejércitos enemigos que debía enfrentar. La tentación de retroceder debió ser grande, pero Dios le recordó que la victoria ya estaba garantizada. El único requisito era que Josué tuviera suficiente valentía para dar el primer paso. Lo mismo se aplica a nosotros. Cuando Dios nos da una promesa, también nos da la responsabilidad de actuar con valentía, incluso cuando la oposición parece insuperable. Estos 2 principios, creer en Dios y ser valiente, son solo el comienzo de un camino de fe que nos prepara para enfrentar cualquier oposición.
Al igual que David, Isaac y Josué, somos llamados a confiar en que Dios es más grande que cualquier gigante, más fuerte que cualquier resistencia. Cuando nos posicionamos con fe y valentía, no solo superamos los desafíos, sino que crecemos y avanzamos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. La verdadera victoria no está solo en el resultado final, sino en la transformación que ocurre en nosotros cuando elegimos enfrentar a los gigantes junto a Dios. La preocupación puede ser un sentimiento natural frente a la hostilidad o la oposición, especialmente cuando los desafíos parecen abrumadores. Pero el coraje nos exige adoptar una postura firme, constante y valiente, como la que Josué demostró al liderar a sus tropas en la conquista de Jericó. Imagina la escena, una ciudad fortificada, con enormes murallas, defendida por enemigos experimentados. Según cualquier análisis humano, la tarea era imposible. Sin embargo, Josué eligió creer en la promesa de Dios, confiando en que las murallas caerían, aunque las instrucciones para la victoria fueran tan improbables como marchar alrededor de la ciudad en silencio y tocar trompetas en el momento indicado. Su valentía, combinada con obediencia, hizo posible lo imposible. Número 3. Ora. La oración es un arma indispensable frente a la oposición. Muchas veces ignoramos el hecho de que el reino físico está profundamente influenciado por el reino espiritual. Hay fuerzas invisibles en acción que pueden intentar resistir los planes de Dios para nuestras vidas mucho antes de que nos demos cuenta de su existencia. ¿Cuántas veces hemos oído relatos de personas que tuvieron sueños o percepciones sobre eventos que estaban por ocurrir? Esto nos recuerda que muchas batallas se ganan o se pierden primero en el ámbito espiritual. Un ejemplo poderoso de esto está en la vida de Daniel, cuando él y sus amigos enfrentaron la amenaza de muerte. No fue mediante estrategias humanas que encontraron salvación, sino buscando el rostro de Dios en oración. Sus oraciones no solo salvaron sus vidas, sino que también trajeron respuestas divinas que impactaron naciones y moldearon la historia. Daniel no habría llegado a ser el hombre de influencia que conocemos hoy si no hubiera sido alguien que comprendiera el poder de la oración en tiempos de oposición. Al igual que Daniel, debemos buscar al Señor en oración cuando enfrentemos momentos difíciles. Es en el lugar de oración donde encontramos gracia, sabiduría y dirección. Como enseña Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración nos conecta con el trono de Dios, donde podemos recibir la ayuda necesaria para enfrentar cualquier oposición. Número 4. Usa las palabras de sabiduría de la palabra de Dios. Las Escrituras son una fuente inagotable de fuerza y sabiduría. En los momentos de mayor antagonismo, se convierten en nuestras armas más poderosas. Esto se ve claramente en la vida de Jesús. Durante su tentación en el desierto, no respondió a las mentiras y provocaciones de Satanás con argumentos humanos, sino con la palabra de Dios. Cada respuesta estaba fundamentada en las Escrituras, dejando claro que la verdad de Dios es el mejor escudo contra cualquier ataque. Así como Jesús, debemos aferrarnos a la palabra de Dios para resistir los dardos encendidos del maligno. Efesios 6:16. La palabra nos da claridad, fuerza y dirección en medio de la confusión y el desánimo que la oposición intenta traer. Es el fundamento inquebrantable que nos mantiene firmes cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Y con este espíritu elevamos nuestra oración al Señor. Querido Dios, Padre Celestial, hoy nos presentamos ante ti con humildad, reconociendo que tú eres nuestra fortaleza, refugio y ayuda en tiempos de necesidad. Señor, sabemos que enfrentamos batallas diariamente, algunas visibles, otras invisibles, pero confiamos en ti para guiarnos y capacitarnos. Te pedimos que nos des valentía, como la de Josué, para marchar contra los desafíos, incluso cuando parecen imposibles. Danos la fuerza de Daniel para buscarte en oración en todo momento, sabiendo que es en tu trono de gracia donde encontramos misericordia y ayuda. Ayúdanos a aferrarnos a tu palabra, usándola como arma contra toda oposición que intenta apartarnos de tu propósito, que al enfrentar adversidades podamos crecer en fe, madurez y confianza en ti. Confiamos en que, con tu presencia a nuestro lado, somos más que vencedores.
Gracias por tu fidelidad, Señor, y por escuchar nuestras súplicas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Que esta oración y estos principios fortalezcan tu corazón, recordándote que, incluso frente a las mayores adversidades, sirves a un Dios que es más grande que cualquier enemigo. Así como Josué, Daniel y Jesús nos enseñaron, la valentía, la oración y la palabra de Dios son suficientes para transformar cualquier oposición en victoria.